Digo, ojo, ahora esta persona sí va a empezar a notar el cambio en ti. Esta persona creía que todo era facilito, que todo era muy, muy chévere, que podía hacer y deshacer, podía entrar, salir y entrar sin hacer el mínimo esfuerzo. Y ahora mira lo que le está pasando, sobre todo en su corazón. Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas hoy. ¿Cuáles son esos mensajes? ¿Son mensajitos de amor o quizás de desamor que vienen para ti? Y vamos a ver entonces cuáles serán esos primeros mensajes. Vamos a ver entonces las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu persona de interés. Así de sencillo, rápido, directo, sin mucho bla bla. Vamos a contarte qué es lo que está pasando con esta persona. Vamos a ver si hay alguien para ti nuevo, si vendrá alguien nuevo para ti, si realmente estás esperando a alguien también. Vamos a ver qué nos pueden decir las cartas. Empezamos. Pídele a tus seres guías, por favor, antes de abrir esta primera carta, pídele a tus seres guías que por favor te digan qué piensa hacer, qué va a hacer, qué siente, cuáles son las manifestaciones para un corto, mediano o largo plazo con respecto a la relación, con respecto a esa persona, y también cuál será tu actitud ante todo esto, qué piensas hacer. Ok, la primera carta. Esta persona quizás se pudo haber ido de tu vida de una manera un poco molesta, quizás. Aquí estoy notando claramente que esta persona se fue dolida, se fue maltratada energéticamente. Hubo aquí un corte que quizás a lo mejor esta persona ni se lo esperaba. Tuviste que tomar una decisión, por lo menos es lo que puede mostrarme la carta, que tomaste una decisión y esta persona en verdad se sintió de esta manera. Mira, su pensamiento todo maltratado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tomó la decisión Tauro de terminarme? ¿Qué es lo que pasa? Claro, a veces sucede que uno hace las cosas y uno no se da cuenta ni siquiera de lo mal que está haciéndole a la otra persona. Y luego de que la otra persona toma decisiones, uno queda como quien dice en blanco. Uno queda como fly. ¿Cómo es posible? ¿Pero qué pasó? Pero no era para tanto. ¿Pero por qué lo hizo? Pero caramba, yo creía que todo iba bien. O sea, todo estaba bien. No había problema. ¿Por qué tenía que haber tomado esa decisión? Bla, bla, bla. Se va de esta manera todo maltrecho o toda maltrecha, con una cierta inseguridad, una desconfianza y con muchísimas dudas encima. Pero ahora esta persona te está notificando, te está como diciendo que realmente ya eso pasó, ya se siente mejor, ya está tomando las cosas con calma, ya se dio cuenta quizás de muchísimas cosas, pero esto no te está diciendo, sinceramente, mi querido Tauro, que esta persona va a regresar. No lo estoy viendo todavía. Vamos a ver ahora qué es lo que nos quiere decir, palabra cierta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ok, vamos entonces a ver aquí qué sucede. Por ahora no estoy viendo realmente gran cosa. No va a llamarte por ahora. No lo estoy viendo que esta persona quiera volverse a comunicar contigo. Sencillamente fueron cosas, sabe que tiene ese corazón partido, pero más que todo por ciertas, digamos, como reconocimiento de que cometió algunos errores. Ya lo está entendiendo, ya lo está empezando a comprender después de que tuviste que darle un hasta aquí. Esa persona sí que lo está comprendiendo, lo está entendiendo. Mira, pasó lo que pasó, a lo mejor esta persona igual se fue sin que tú siquiera le dijeras nada, y ahora esta persona sí que lo está entendiendo, sí sabe que en verdad, oye, ¿cómo es posible? ¿Por qué pasó esto? Palabra cierta, ¿por qué tuvo que pasar esto? Entonces viene el momento en que ya la persona empieza a sentirse como que tiene un remordimiento, como que tiene culpas de lo que pasó, ¿eh? Aquí se nota claramente, te lo digo,
Aquí estoy viendo que a pesar de que esta persona empieza a entrar otra vez en la situación, o sea, empieza a pensar en la situación nuevamente, energéticamente, yo veo aquí a una persona nueva que pueda estar entrando. ¿Entiendes? Aquí estoy viendo a alguien nuevo que pueda estar llegando. Sí, señor. Vamos a seguir sacando cartas acá. Veo aquí una persona que sí, esa persona por orgullo, quizás por cierto orgullo, esta persona no va a querer buscarte todavía. Te lo digo clarito y raspadito. Esta persona por ahora no va a tomar una decisión de buscarte. No va a tomar la decisión de llamarte. Es una persona que todavía le falta, quizás no es claridad. Esta persona está clara, más de lo que te imaginas. Pero esta persona es orgullosa y dice, me lanzaron o me mandaron por un tubo. Ahora que yo voy a estar buscando a esta persona si me mandó por un tubo. Así esa persona tenga la culpa. ¿Me estás entendiendo? Hay personas o habemos personas que nos cuesta mucho entender por qué nos mandaron a freír espárragos. Y esta es una de esas personas que no termina de comprender qué fue lo que pasó aquí en todo esto. Sabe que cometió errores, lógico que lo sabe, pero no las quiere, como decir, dar a demostrar, a pesar de que tiene ciertas culpas que lo están haciendo sentir mal. De tal manera que decirte que ahorita está llegando, no lo estoy viendo. Vamos a sacar ahora una otra lectura para futuro a mediano plazo y vamos a ver entonces ahora cómo es todo, a ver qué ha cambiado, a ver si para un tiempo después, a un futuro, este es un futuro a corto plazo, para un futuro a mediano plazo, a ver si esta persona realmente se decide a volver. Vuelvo y te digo, hay por allí alguien nuevo, no se está todavía desvelando, puede ser que no lo conozcas todavía, puede ser para las personitas solteras que quieran saber si hay algo nuevo, por ahí puede haber alguien nuevo que pueda estar entrando en vuestras vidas. Vamos a ver aquí ahora qué nos dicen las cartas para una segunda vuelta a un futuro a mediano plazo. Aquí está la carta. Veo a esa persona bastante tranquila. Estoy notando que es una persona que está bastante tranquila, que no se está dando mala vida. Una persona que sí, de verdad está como tratando de salir de donde estaba. Sabe muy bien las culpas que hubo y sabe que tuvo un fracaso, pero no lo está considerando tampoco como que se está muriendo, que está esto, que está aquello. Lo estoy viendo o la estoy viendo o te está demostrando, porque esta carta es lo que esta persona te demuestra, lo que siente por ti, el sentimiento que hay en este momento para ti. Y sí que se ve pues que es una persona que está tranquila. Vuelvo y digo, no está muriéndose de amor, no está que se está reventando, no la estoy viendo. Mira, esta persona ahora no tiene decisiones de amor, pero sí como que le gustaría, quizás, mira, aquí la estoy viendo regresar. Sí como que le gustaría regresar de nuevo a la relación. Es alguien que sí lo va a hacer, a pesar de que sabe que esto se terminó, a pesar de que sabe y siente que va a ser bien difícil tener que volver otra vez a reconstruir esta relación. Porque es una persona que tampoco está haciendo un esfuerzo máximo por decir, me estoy muriendo, quiero ir a buscar a Tauro, yo quiero No, esto lo está dejando esta persona tranquilamente. Sí tiene el deseo de volver, sí le gustaría volver otra vez a crear la familia que tenía antes, pero es un deseo que lo está dejando al azar. Si se da, se da, si no se da, no se da. Vamos a seguir viendo acá. Mira, sí, definitivamente esta persona le va a costar bastante tener que volver, pero esta persona va a regresar. Sí que te lo digo, esta persona definitivamente va a regresar. La estoy notando acá, mira cómo está. Quiero que la veas tú mismo o tú misma. Una persona que quiere una reconquista, reconquistar, reconciliarse nuevamente contigo, pero
es una persona que está, como decir, llegó como un día le dio, como decir, una puntada y dijo, uy, tengo ganas de volver con Tauro, vamos a ir a ver. No es una persona que realmente se está haciendo un esfuerzo bien contundente y de corazón, como decir, para cambiar. ¿Me estás entendiendo? Yo no la veo que haya hecho un cambio contundente para que la situación no se vuelva a repetir mal. Yo no sé si me hago entender. La estoy viendo una persona muy tranquila, muy alegre, una persona que no se está dando mala vida por nada así tan fácil, pero sí le gustaría volver, y aquí lo estoy viendo, pues, que quiere regresar de nuevo, y de hecho pareciera ser que sí va a regresar, muy a pesar que sabe que todo esto se rompió. Sin embargo, quiere de nuevo, como decir, entrar en relación. Fíjate tú, 1, 2, 3, 4, 5 cartas de copas. Esta persona sí es cierto, no te voy a negar que tiene ciertos sentimientos para contigo, porque quiere regresar. Pero es una persona, te voy a decir algo, es como muy atenida. Es como una persona que no quiere hacer un gran esfuerzo para un cambio. Y esto me está haciendo entender que si las cosas no se hacen bien, ahora en una segunda vuelta, probablemente volvamos otra vez a lo mismo. No sé si me hice entender. Vamos a ver para el tercer bloque, para un futuro a largo plazo. ¿Qué sucede acá? Esto ella es a decir que a un futuro a mediano plazo esta persona puede estar regresando. Si es cierto, le cuesta mucho y la reina de bastos dice que le toca bastante bregar por la relación. Porque es una persona que necesita muchos cambios. ¿Ok? Muchos cambios necesita esta persona. Ok, vamos a ver, vamos a cortar. Y vamos a ver ahora qué nos dicen las cartas al final. Esta última carta al final que dice, si está tomando una decisión esta persona. Esta persona va a regresar a tu vida o va a venir a tu vida de una manera como muy, ¿cómo digo? No violenta, ¿no? Sino como inesperada. Es alguien que va a llegar completamente inesperado a tu vida. Vuelve otra vez esta persona. No he visto, por lo menos no he visto, sino al principio vi una persona nueva que podía estar por allí. Sin embargo, no la estoy viendo que se movilice. Vamos a ver si hay algo nuevo para ti. Yo estoy notando acá definitivamente que tú te sientes como muy bien como estás con ese cambio de ciclo que has hecho. Hay un gran cambio de ciclo. Estoy notando, mi querido Tauro, que para el futuro estoy viendo más bien a alguien nuevo en tu vida. Definitivamente hay alguien nuevo en tu vida y esa persona quizás volvió, pero ya no es lo mismo para ti. Parece ser que esa vuelta para ti fue como decir, no es lo mismo, ya no siento lo mismo, ya me siento como que las cosas han cambiado, ya no sé si soy yo que he cambiado o es que la relación ya no es la misma. Al principio todo estaba muy bien, al principio cuando esa persona se fue, tú quizás estabas deseando realmente que esa persona volviera, regresara, pero ahora en este segundo cambio, quizás como no hubo un esfuerzo, yo veo que vino como de una manera como igual, como siempre, como todo, como siempre ha sido esa persona, sin un cambio específico en su comportamiento. Entonces ahora veo que en verdad ahora ya no es lo mismo. Definitivamente para ti ya no es lo mismo. Ya es una persona que ahora viene alguien nuevo para ti que quiere mucho, digamos, mucha seriedad en la situación. Te veo a ti montándote ahora tú en tu pedestal, en tu altar, mi querido Tauro. Estoy notando que sí hubo una segunda vuelta, que esta persona llegó, pero ya en esta tercera vuelta se está notando que definitivamente pues ya no es lo mismo. Ya esta persona de verdad ahora sí va a empezar a sentir el cambio tuyo. Ahora en esta vuelta, oye bien lo que te digo, ojo. Ahora esta persona sí va a empezar a notar el cambio en ti.
Esta persona creía que todo era facilito, que todo era muy, muy chévere, que podía hacer y deshacer, podía entrar, salir y entrar sin hacer el mínimo esfuerzo. Y ahora mira lo que le está pasando, sobre todo en su corazón. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Vamos a ver qué nos quieren decir estas carticas. Aquí definitivamente vamos a ver. Wow, esto me parece a mí increíble lo que está pasando con esta persona. Porque si se nota, pues, como que sí, voy a volver, pero sin hacer el esfuerzo, ¿no? Sin hacer un esfuerzo bueno para una vuelta. No vale la pena una vuelta y que después se vuelva a caer la relación. Porque no hubo quizás un entrenamiento, vamos a decir, la lejanía no le hizo nada, no le ayudó en nada a la persona porque no aprendió. Mira, se me cayeron estas cartas, palabras ciertas. Sí, señor. Así que vamos a ver qué nos dicen. Incluso si no podemos estar juntos al final, me alegro de que hayas sido parte de mi vida. Fíjate tú, hasta eso le puedes estar diciendo a esa persona. Incluso si no podemos estar juntos al final, me alegro de que hayas sido parte de mi vida. Qué bien, me encanta. Mira otro mensaje aquí. Tu cara me gusta, pero tu sinceridad y respeto me enamorarían. Sí, señor. Vamos a ver, ¿y cómo te dice ahora? ¿Qué te dice esa persona del pasado ahora? ¿Qué te tiene que decir? Ahora tú vas para otra cosa, ¿sí? Ahora tú vas a otro nivel. Ahora vas a otra cosa. Lo reconoce todo. Es cierto, es verdad, es así. Lo reconoce absolutamente todo. Pero quiero que veas, para que comprendas, mi querido Tauro, que las cosas se tienen que hacer bien hechas desde el primer momento. Las cosas se tienen que hacer bien desde el primer momento. Si esta persona se fue por lo que haya sido y luego con la distancia se da cuenta de que de verdad ha cometido errores, lo lógico es que esta persona venga ahora con otra actitud. Porque es estúpido pensar que haciendo siempre lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Aquí te lo he demostrado. Esta persona se va, no hace su esfuerzo para nada, regresa como que si no ha pasado nada, como que si estaba de vacaciones, siempre con la misma mentalidad, siempre con la misma, el mismo cliché de esa ruptura que pudo haber habido o esos motivos por los cuales esta ruptura se hizo, y viene con el mismo cliché. ¿Qué crees tú que va a pasar? Definitivamente va a pasar lo mismo. Ahora, si es cierto que ya tú no eres la misma persona, ya te diste cuenta que con un segundo round ya tú no vas para un tercero. Y mira las cosas de la vida. Ahora que tú has despertado, ahora que tú te has dado cuenta de verdad las cosas como son, que de verdad esta persona no ha hecho ningún esfuerzo, sino que cuando ya tú te estás recuperando, esta persona quiere volver de nuevo y te vuelve a meter en el bote, como dice, en el fondo de ese barranco. Entonces tú dices, no, ya no puedo más, ya no me voy a dejar más. Entonces ahora es cuando esta persona mira cómo está. Oye, estos son cosas que son elementales, mira, es de verlas nada más. Por eso es que me gusta que vean las cartas. Mira cómo está esta persona. Se está teniendo ahora, se está pegando, mucha tristeza, y mira el duelo que tiene. Y tú de verdad, como decir, yo sigo adelante, yo quiero es algo serio, ya yo no quiero más mamaderitas de gallo, ya yo no quiero más jueguitos, que venga cuando le dé la gana y cuando le dé puntadas y cuando quiera se va otra vez. No, señor, ya yo quiero es algo realmente serio. Y eso es lo que viene a tu vida, eso es lo que viene a tu vida. Entonces aquí lo reconoce todo, pero sabe que aquí no hay más nada que hacer. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Tauro. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito, nos estamos viendo. Bye bye.